A ver, pensemos en esto. ¿Qué significa realmente que un país se desarrolle? Por muchísimo tiempo, la respuesta parecía súper simple. Más dinero, más crecimiento económico, ¿cierto? Pero, ¿y si esa idea en realidad se queda corta? ¿Qué tal si la verdadera medida del progreso es otra cosa totalmente distinta? Bueno, en los próximos minutos vamos a darle una vuelta completa a esa idea. Y esta pregunta es la clave de todo. Estamos muy acostumbrados a igualar el Producto Bruto Interno, el famoso PBI, con el bienestar de la gente. Pero en serio, ¿un mayor ingreso nacional de verdad garantiza una vida mejor para todos? La respuesta, como vamos a ver, es bastante más complicada de lo que parece. Y aquí está el giro fundamental, el cambio de mentalidad. Por décadas, la meta número 1 era hacer crecer la economía y punto. Pero ahora, cada vez más economistas y especialistas están de acuerdo en que el foco tiene que ser el bienestar humano. El dinero es solo una herramienta, no es la meta final. El verdadero objetivo es que la gente viva mejor. Así de simple y así de complejo. Ok, entonces para entender esta nueva forma de ver las cosas, primero tenemos que, redefinir qué es el desarrollo. Y eso significa mirar más allá de los números de la economía y empezar a hablar de algo mucho más profundo, las necesidades y las libertades de las personas. Miren, el economista Manfred Max Neff propuso algo genial. Dijo que todos, sin importar dónde vivamos, compartimos 9 necesidades fundamentales. Cosas como la subsistencia, claro, pero también el afecto, la participación o la libertad. Y lo más interesante es cómo esto redefine la pobreza. Ser pobre no es solo no tener dinero, es que te falte alguna de estas cosas. O sea, se puede tener una pobreza de afecto, de participación o de identidad, incluso con la cuenta del banco llena. Y a esta idea se suma la del premio Nobel Amartya Sen, con su enfoque de capacidades. Para Sen, el desarrollo es, básicamente, el proceso de ampliar las libertades reales de la gente. Ojo, no se trata de cuántas cosas se tienen, sino de cuántas opciones reales se tienen para vivir la vida que uno quiere. ¿Hay acceso a una buena educación? ¿A un buen sistema de salud? ¿Se puede participar en la vida pública? Esas son las verdaderas medidas del desarrollo. Y uno podría preguntarse, ¿y cómo se mide todo esto en la práctica? Bueno, un intento es el Índice de Desarrollo Humano. Y como se ve clarito en el gráfico, el ingreso es solo una tercera parte de la ecuación. Se combina con la salud, que se mide por la esperanza de vida, y con la educación. Esto nos deja súper claro cómo el foco se ha ido moviendo del PBI a una visión mucho más completa de lo que es el progreso. Ahora, si la meta es el bienestar de la gente, ¿hay una sola receta mágica para lograrlo? Pues la historia nos dice que no, para nada. De hecho, vamos a ver 2 casos pero muy distintos que consiguieron resultados increíbles por caminos completamente diferentes. Aquí tenemos un contraste que es fascinante. De un lado, Corea del Sur, con un estado que prácticamente dirigió la economía con mano de hierro y apoyó a unos conglomerados gigantes. Del otro, los países escandinavos, con economías de mercado súper abiertas, pero con un estado de bienestar enorme, financiado con impuestos altos y con sindicatos muy fuertes. La lección, clarísima. No hay un único camino correcto. Es que la transformación de Corea del Sur es de no creer. En poquísimas décadas pasó de ser uno de los países más pobres del planeta a una potencia tecnológica. ¿Cómo lo hizo? Con una planificación estatal a larguísimo plazo, una inversión brutal en educación y una estrategia de exportación súper agresiva. Eso sí, eso también tuvo sus costos sociales, como décadas de gobiernos autoritarios y una fuerte represión a los sindicatos. Y ahora demos un vistazo al modelo escandinavo. Este se basa en un principio totalmente distinto. Es como un contrato social muy claro. La gente paga impuestos altos, sí, pero a cambio el Estado garantiza servicios públicos universales y de altísima calidad para todos, como la salud y la educación. Y este sistema no solo logra reducir la desigualdad, sino que además genera algo clave, unos niveles de confianza social altísimos, un ingrediente fundamental para que una sociedad funcione bien. Pero claro, el desarrollo de un país no pasa en una burbuja. Está súper influenciado por cómo funciona el sistema económico mundial. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Porque ese sistema, digamos que no siempre ha sido una cancha pareja para todos. El economista Joseph Stiglitz, que también es premio Nobel, lo dice sin rodeos. Él sostiene que la globalización, así como se ha manejado, ha beneficiado sistemáticamente a los países ricos y a sus grandes empresas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las reglas del comercio y las finanzas a nivel mundial no son neutrales. Tienen un sesgo. Por años, instituciones como el Fondo Monetario Internacional impulsaron un paquete de medidas que se conoció como el Consenso de Washington. Era como una especie de receta única que se le aplicaba a todos los países en desarrollo, sin importar si les servía o no.
En la práctica, esto implicó vender empresas públicas, a veces de servicios básicos, y recortar fuerte el gasto en cosas como salud o educación. Y el resultado, pues no siempre fue el que se prometía. Para muchísimos países, estas políticas impuestas desde afuera terminaron en crisis financieras terribles, en una brecha cada vez más grande entre ricos y pobres y en una menor capacidad para decidir su propio futuro económico. La lección aquí es dura. El subdesarrollo no es solo un problema interno, también tiene que ver con las reglas del juego a nivel global. Y con esto llegamos al último y quizá el desafío más grande de todos. Hasta ahora, todos los modelos de desarrollo que vimos se basaban en una idea: el crecimiento económico sin fin. Pero, ¿qué pasa cuando ese crecimiento se da de cabeza contra los límites de nuestro propio planeta? Esa es la pregunta que va a definir nuestro siglo, sin duda. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los recursos, todo esto nos obliga a replantearnos de raíz qué entendemos por progreso. Sencillamente, ya no podemos seguir creciendo de la misma manera que antes. Y frente a este desafío gigante están surgiendo ideas nuevas y muy potentes. Por un lado, la economía ecológica que desde la ciencia nos dice: ¡cuidado! La Tierra tiene límites físicos. Habla de un capital natural como un clima estable o agua limpia que simplemente no se puede reemplazar. Y por otro lado, tenemos visiones del mundo como el buen vivir, que viene de los pueblos indígenas andinos y que propone un cambio filosófico total. La meta no es tener más y más, sino vivir en armonía con la comunidad y con la naturaleza. Esta idea es tan fuerte que incluso se ha incluido en las constituciones de países como Ecuador y Bolivia. El cambio climático es el ejemplo perfecto de lo que los economistas llaman una externalidad global. ¿Qué significa eso? Es como si el costo de la contaminación no viniera en la factura. Los que más contaminan, que históricamente han sido los países ricos, no pagan por el daño que causan, y ese daño lo sufren sobre todo los países más vulnerables. Es un problema de injusticia tremendo, tanto entre países como entre la generación de hoy y las que vendrán. Entonces, haciendo un recuento, vimos que el desarrollo no es solo que crezca el PIB, sino que se expandan las libertades de las personas. Vimos que no hay una única fórmula para lograrlo, y que las reglas del juego a nivel mundial son importantísimas. Y por último, que todo esto tiene que pasar sí o sí dentro de los límites de un planeta que es finito. Así que todo esto nos deja con una pregunta final, que es la que importa. Si el mapa antiguo que usábamos para el desarrollo ya no sirve, ¿cuál debería ser nuestra nueva brújula para guiarnos hacia el futuro?